Seguimos con ustedes, mis amigos, acá con esta interesantísima entrevista con el mayor general retirado Miguel Ángel Cordero. Él dice que no, yo le digo doctor en geopolítica. Eso todavía no ha llegado, pero viene en camino, te lo prometo. Mire, estamos trabajando ese pendiente. Muy bien. Mire, yo decía hace un ratito que la geopolítica, según lo que hemos ido analizando y lo que usted ha expuesto, se centra en el estudio de las relaciones internacionales y la interacción entre los estados, así como la influencia de los factores geográficos en la política y el poder. Fíjate lo siguiente, Domingo, no podemos ligar una cosa con la otra. Ajá. La geopolítica es una ciencia, Las relaciones internacionales es una disciplina de las ciencias políticas. La geopolítica, que se tiene entendido que es la combinación de la geografía, lo que estudia los espacios geográficos, y de las ciencias políticas, lo que estudia lo que es la interacción humana en ese espacio geográfico, eso es geopolítica. Y como lo dijera un gran autor, Friedrich Ratzel, es una dinámica relacional, sangre, suelo. Sangre porque no puede existir un Estado sin el hombre, sin la parte política, que es quien genera la dinámica. De nada vale un suelo, un espacio geográfico, si no existe un elemento humano que interactúe. Y por ello existen precisamente dos escuelas geopolíticas, dos escuelas. Hay algunos que hablan de varias escuelas, pero solo existen dos, y es una escuela determinista de Friedrich Ratzel, la que establece y precisamente hace el enfoque sobre cómo el espacio puede intervenir para modificar la vida de los hombres. O sea, la diferencia entre una y otra es el espacio de la modificación entre uno y otro, entre el hombre. ¿Entre una y qué? Entre el hombre. No, no hay diferencia ahí. La geopolítica confluye entre lo que es la geografía y la actividad humana. Y por eso decía que Ratzel la define como una relación del hombre en un espacio geográfico y establece un estribillo. Es una dinámica relacional, sangre, suelo. Y por eso la mayoría de los historiadores de la Edad Antigua, como Heródoto, padre de la historia, denominado por Cicerón, y Tucídides, autor de la obra Las guerras del Peloponeso, fueron los principales en auspiciar, en relatar a través de sus escritos cómo se daba esa incidencia entre el hombre y el espacio geográfico para confluir en una contienda bélica. Entonces, definiendo lo que tú me acabas de preguntar hace un momento, las relaciones internacionales no es una ciencia, es una disciplina de las ciencias políticas que establece la dinámica relacional que se da entre los estados en el concierto precisamente de lo que es el ámbito de la política. Ahora, la geopolítica es una ciencia que, fundamentada en lo que es la historia, en lo que es la ciencia política, en lo que es las relaciones internacionales, en lo que es la sociología, la antropología, la psicología y otro cúmulo de ciencias que se consideran ciencias auxiliares o fuentes de la geopolítica, tiene un radio de acción más amplio para analizar ese espacio geográfico, esa dinámica del hombre y cómo incide en lo que es el contexto, en su entorno, tanto a lo interno como a lo externo de los estados. Mire, qué bueno que usted hace esa aclaración, porque vemos a diario, en las redes sociales inclusive, expertos, expertos geopolitólogos, dicen ellos, que creo que hasta el término creo que está tan mal empleado, y consideran que el factor bélico, que es un tema que quiero que usted lo pueda aquí para los amigos televidentes aclarar, creen que nada más cuando se habla del factor bélico entre conflictos entre países, es un tema geopolítico. Fíjate. ¿Cómo confluye una cosa con la otra? No confluye en nada. Comenzando,
y se lo he dicho a mis estudiantes que son de larga data, saben distinguir entre una cosa y la otra, porque tenemos demasiados expertos, demasiados conocedores de un tema que nunca estudiaron, de un tema que yo tengo 33 años estudiando y no lo acabo de aprender, porque la geopolítica requiere de un estudio profundo, de varias ciencias, que no solamente es la ciencia política y la ciencia geográfica, hay que conocer el comportamiento humano. Por ello yo estudié psicología, para entender el comportamiento humano y saber el por qué actúa de una forma, el por qué el hombre a nivel individual, el por qué el hombre a nivel social y por qué el hombre actúa ya a través de esa ficción jurídica llamada Estado. Entonces debemos estar conscientes de algo, que geopolítica no tiene que ver nada con la guerra. Geopolítica no tiene que ver nada con los conflictos. Ahora, sí estudia las guerras y los conflictos dentro de algo que se llama una ciencia nueva, la polemología de las guerras y de los conflictos. La geopolítica busca... Repítame eso, que se suena tan bonito. La polemología de las guerras y los conflictos. La geopolítica estudia el por qué se dan esto. Entonces, y por ello, un gran autor llamado Remo Etternan establece que los conflictos y las guerras se pueden dar por una de las tres causas fundamentales. Primero, por razones socioeconómicas, es decir, cuando hay problemas de recursos, de dinero dentro del Estado, por razones étnicas, culturales, que es lo que está pasando en Francia con los disturbios, y por razones políticos institucionales. Y migratoria, ¿no? No, el migratorio está dentro de lo político institucional. ¿Por qué? Porque la parte política que engendra lo que es el aparato gobierno, si no sabe manejar lo que es la ficción jurídica llamada Estado, a través de políticas públicas coherentes en el ámbito migratorio, en el ámbito económico, en el ámbito social, que eso solo lo puede hacer cuando hay recursos, porque tú no puedes llevar la economía, la comida a tu casa, si no sabes de dónde vas a sacar los recursos. Pero el Estado tiene que identificar a través del factor político, y ese factor político representa lo que es el gobierno, conforma el gobierno a través de los partidos políticos. Y por eso yo digo, dentro del factor político hay 4 elementos clave. Factor político, el legislativo, el ejecutivo, el judicial y como cuarto, los partidos políticos. ¿Por qué? Porque si los partidos políticos no se ponen de acuerdo, no podemos llegar a un consenso de cuáles son las leyes, cuáles son las políticas públicas que van a transformar la vida de los ciudadanos y van a encaminar a ese pueblo hacia un proyecto de nación. Entonces, ese proyecto de nación tiene que ser el resultado del consenso de los partidos políticos, no de un partido político. El consenso de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque un proyecto de nación no se fomenta en 4 años, ni en 8, ni en 12. Para que sea perdurable, debe ser el consenso de que si ganó uno cualquiera, sabe que tiene el compromiso de dar continuidad, porque no es un asunto de partido, es un asunto de Estado. Y el fin último de la ciencia geopolítica es buscar el bienestar del pueblo, de los ciudadanos. ¿Y cómo lo hace? Determinando, a través de la geografía, cómo va a vivir ese pueblo, explotando los recursos que dispensa la benevolencia de la geografía. Pero eso solo se hace cuando hay un término que se llama voluntad política. Si no hay voluntad política, no se puede determinar cómo va a vivir ese pueblo. ¿Y cuándo vienen las decisiones de un pueblo? Cuando el factor político no sabe lo que tiene, no sabe hacia dónde va
y solo se preocupa por lo mío. Mire, Miguel, usted va a tener que dar muchos cursos de geopolítica aquí a los partidos políticos, porque mire, tienen que ir enfocados dentro de lo que es su rol. Y hablando de eso, ¿existe algún instituto, existe alguna institución que imparta, que dé a conocer estos conocimientos de geopolíticos? Y si no lo hay, ¿usted estaría dispuesto a trabajar en ese tenor? Claro, yo estoy trabajando, tú lo sabes. Yo estoy trabajando a través del instituto, del INSUDE, Instituto, la Escuela de Graduados de Altos Estudios, que tiene precisamente una especialidad en geopolítica. Ahora mismo están cursando unos 24 estudiantes entre civiles y militares. Y da gusto ver las inquietudes de esos estudiantes. ¿No es político? No sé. Debería de haber ahí. Hay políticos. Debería de haber políticos. Hay políticos, pero me lo reservo. Hay políticos y hay funcionarios. No me interesa quién, y hay funcionarios de alto no? nivel. Hay políticos y hay funcionarios de alto nivel. Pero que te quiero significar con eso, que dentro de Fuerzas Armadas se ha contemplado ese criterio de capacitar no solo al capital humano e intelectual interno, sino también externo. Particularmente yo doy cursos, talleres sobre geopolítica, relaciones internacionales y una serie, y no estoy cobrando. ¿Por qué? Porque entiendo que hay que generar una revolución en cuanto al pensamiento para crear conciencia sobre lo que es la geopolítica. Óigame. Y con ello, impedir que una serie de personas estén atropellando lo que es la verdadera funcionalidad, lo que es la verdadera imagen de lo que es la geopolítica. Porque se justifica que después de la Segunda Guerra Mundial a la geopolítica se le haya dado una connotación bélica, pero ya en los albores del siglo XXI, ya eso es historia patria, ya la visión debe ser diferente, pero tenemos comentaristas que dicen ser analistas, que todavía configuran a la ciencia geopolítica como una ciencia de conflicto, como una ciencia bélica, y solo desde que ven un conflicto dicen, eso es un conflicto geopolítico, esa es una guerra geopolítica, y no existen las guerras geopolíticas, ni las guerras comerciales, existen guerras, conflictos por intereses comerciales, existen guerras por intereses geopolíticos, y dentro de esos intereses está el manejo del poder, como tú decías, una pregunta que tú hiciste hace un momento. El manejo del poder. El poder es tan bueno que embriaga a los hombres y con ello a los estados. Y en ese sentido, nadie quiere despojarse. Y por eso va a dar brega que Estados Unidos deje de ser la principal potencia. Maneja la economía y la mayoría de las instituciones ¿No cree que China vaya globales. a quitarle esa supremacía? Óyeme, ¿desde cuándo no estamos escuchando hablar de la decadencia del dólar? Que él tiene fortaleza una moneda como el yuan chino a sustituir, a relevar al dólar cuando se está devaluando actualmente, o el rubro que está al 90 por 1 por dólar. Todas estas instituciones regionales que vemos, como los BRICS y todas las demás, la Organización de Cooperación de Shanghái, son pequeños esfuerzos para debilitar lo que es un poder que todavía trasciende fuera de su frontera, porque ese es el gran problema, como dijera Brzezinski, una nueva clase de hegemonía que sin colonizar tiene espacio a nivel global. Mire, finalmente, un llamado a los televidentes que quieran cursar, estudiar geopolítica, y creo que usted está detrás de un instituto de formación, ¿verdad?
Sí. ¿Cómo Ese- aprovecha ahora para los amigos televidentes? El Instituto de Formación Humana y Capacitación Profesional, que no quise decirlo en un principio, Bueno, pues hay que decirlo para que se nutran y... es un instituto que estamos trabajando precisamente para crear conciencia a través de cursos y talleres que hasta el momento son gratis y que con ello se cambie una visión sobre lo que es la realidad del Estado, la realidad de un pueblo, pero sobre todo garantizar lo que es un proyecto de nación a través de la geopolítica. ¿Dónde pueden comunicarse para...? Me pueden llamar a mi número, el 809-543-5638. Bueno, ahí está. Y ahí hemos aclarado algo que quedó sobre el tapete en el programa anterior, que mucha gente tiene la confusión de que cuando hablaban de lo bélico, estaban hablando de geopolítico. Eso es una disonancia, es lo que yo llamo una disonancia cognitiva, porque no guarda relación, aunque indirectamente tiene una espina, porque todo lo que se llama guerra o conflicto afecta lo que es la geopolítica de los estados. Bueno, Pero no es guerra ni es conflicto. está invitado para una próxima, para otros temas que tienen que ver. Señores, ha sido todo por hoy en su programa El Punto. Muchas gracias, doctor. Déjeme decirle doctor, en geopolítica. O en ciencias, Miguel Ángel Cordero con o en nosotros. ciencias ocultas. Hasta la próxima.